Ampliamente discutido en los últimos días, el Congreso de la República decidió aprobar de forma bastante rápida para lo habitual en el legislativo guatemalteco, la ley conocida como de inversión y empleo. En términos generales, es la ley que otorga privilegios o incentivos fiscales tanto a la maquila como a los call centers y a los contact centers de Guatemala. Hoy nos acompañan para discutir este tema el ministro de Economía, Rubén Morales, quien el día en que fue aprobada por el Congreso celebró públicamente esa aprobación, y Jonathan Mencos, director del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que como tal pues es crítico de la normativa. El instituto, en términos generales, es crítico de cualquier tema que pueda suponer una pérdida de ingresos para el fisco guatemalteco. A los dos, gracias por acompañarnos hoy. Bienvenidos a las 8:45. Y quisiera arrancar la conversación preguntándole a Jonathan las razones concretas por las que el instituto y usted se han opuesto a una normativa de este tipo. Bueno, no, muchísimas gracias. En primer lugar, hay que reconocer que llevamos más o menos 4 o 5 años discutiendo sobre la necesidad de un cambio a los decretos 2989 y 6589 relacionados con maquila y zonas francas. Y en esos 5 años no hemos, desde lo público, construido con argumentos técnicos suficiente información como para tomar una idea muy clara de cuál es el problema que hay en la maquila y en las zonas francas. Si pongo en un punto en la mesa, no conocemos con certeza cuántos empleos se están generando en el sector. Sin embargo, hemos tenido iniciativas de ley que intentan retener ese empleo que no conocemos. Y el otro elemento Pero tenemos un cálculo a grosso modo, Jonathan. Desde lo público no tenemos un documento en donde sepamos con certeza cuántos empleos ¿Desde lo privado? Desde lo privado, por ejemplo, el Instituto del ICEFI ha intentado hacer algún reconocimiento, y lo que intentamos encontrar a partir de la poca información que hay es que la maquila podría tener alrededor de 50,000 empleos en una economía con un sector con un sector industrial que tiene cerca de 160,000 empleos formales, con lo cual las campañas de que se podían perder 400,000, 100,000 empleos sonaban siempre un poco exageradas. Jonathan, pero frente a un universo de 160,000 empleos en la industria, 50,000, si solo fueran 50,000 en la maquila, es un porcentaje Sí, considerable. ¿no? ¿Sí? Bueno, yo diría que el país debería defender, aún fueran 10,000 empleos. Claro. Uh-huh. Lo que yo creo es que también es importante tener certeza técnica de que se está defendiendo, porque de lo contrario comenzamos a tener solo fe en la política económica, y la política económica se basa en argumentos. Y ahí es donde está el detalle. El otro elemento es que efectivamente el ICEFI se opone a cualquier privilegio que limita las posibilidades de tener una política fiscal que sea equilibrada, que sea justa con el resto del empresariado, que también invierte, que también tiene costo, con el resto de los contribuyentes. Al trabajador común y corriente nadie le pregunta si este año desea recibir un descuento en su ISR. Entonces yo creo que es una discusión que va más allá de esta buena intención que es retener empleos, ojalá crearlos, ¿verdad? Pero el tema es que de partida todas las iniciativas de ley, la de Valdizón, las iniciativas del exministro de la Torre, la iniciativa del ministro Gerbruger, todas esas carecían de algo que también hoy carecemos, y es la información concreta. Señor ministro, quiero citar a los antiguos directivos de la SAT que hace justamente 2 años, cuando nos presentábamos a este mismo dilema, señalaron que Guatemala dejaba por lo menos de percibir 1.2 millardos de quetzales con estas exoneraciones. ¿Cómo reacciona usted ante estos argumentos o ante estas afirmaciones? Bueno, sí, es muy probable. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Es muy probable que SAT deje de recibir, o el Estado deje de recibir estos ingresos, pero también hay que hacer las cuentas en cuanto a los ingresos o los aportes que hacen estos empleos a la economía. Y no es que vayan a salir en cero, verán un resultado cero de este ejercicio. Los números que nosotros hemos hecho en el Ministerio de Economía es que si se dejan de recibir 1.500 millones de quetzales, por ejemplo, o 1.200, aproximadamente lo que se va a inyectar a la economía y lo que se va a permitir en empleos, en impuestos por estos empleos, por el consumo, es un aproximado también de 1.000 y tantos millones de quetzales. Entonces,
no es una respuesta simplista, sino que también hay una derrama a la economía por todos los ingresos que se van generando en estos empleos. Y ese es el balance que nosotros también queremos aportar, ¿verdad? Para decir, vale la pena una ley de este tipo. Pero esa cuantificación es precisa o es, digamos, muy aproximada como la de los 50,000 empleos. Es precisa en el sentido de los empleos que se deben estar calculando. Yo concuerdo con Jonathan en el sentido de los datos exactos, y yo lo decía hoy en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, después de Gabinete General, que nosotros como Ministerio de Economía debemos tener los datos exactos, aunque sabiendo de que los empleos suben y bajan constantemente, pero que debemos tener esos datos exactos para tener una línea base de cuándo, de en dónde estamos a partir de la aprobación de la ley, y que eso se vuelvan nuestros indicadores también a futuro para conocer el impacto de la ley, no solo para la conservación, como su nombre lo indica, sino también para la atracción de inversiones y, como bien decía Jonathan, también ojalá para la generación de nuevos empleos. Entonces ese es un ejercicio en donde nosotros debemos intervenir con mucha certeza hacia las empresas y poder tener el número más exacto posible para poder determinar cuántos empleos están hoy en el sector y partir de ahí. Hay una crítica que también se hace y me parece que ustedes también la comparten, y es que los países vecinos han adaptado legislaciones similares. El punto de ustedes es que van a competir en una plaza muy pequeña por los mismos mercados, tanto laborales como de fábricas y de instalación de nuevas industrias. Explíquenos en detalle eso, ¿lo tienen probado? ¿En qué se fundamentan? Bueno, sí, efectivamente, creo que el mercado centroamericano es muy similar, hay mucha homogeneidad y la aspiración debería ser poder construir un sistema económico que sea mucho más competitivo, no solo al compararnos con Centroamérica. Siempre se dijo que Honduras ya había hecho algunas reformas, pero yo creo que la lucha en el ámbito económico no debería de ser parecernos a Honduras, sino intentar saltar la frontera de Centroamérica, que son economías con muy poca complejidad económica. Y esa poca complejidad económica tiene que ver un poco con la necesidad que tenemos de mejorar educación, salud, infraestructura económica, que son otro tipo de incentivos que van más allá del no pagar impuestos. De hecho, hay algunos estudios, nosotros los tenemos aquí bien documentados, estudios a nivel internacional, que dice que en primer lugar lo que más atrae inversión, lo que más logra retener inversiones tiene que ver con el acceso a mercados. ¿Qué interés puede tener una economía donde el 60% de la población padece o sufre, vive en la pobreza? El segundo elemento tiene que ver con infraestructura, con estabilidad política. En el séptimo lugar está la lucha contra la corrupción y hasta en el 11º lugar aparece el no pago de impuestos. Es decir, hay otros elementos que tenemos que discutir. Ojalá estos 5 o 6 años que pasamos discutiendo esa retención de empleos que hoy no conocemos todavía el dato, los hubiéramos destinado para construir una política económica con una mirada profunda y con un norte concreto, ¿verdad? Ministro, cuando se aprueba esta ley, se defiende la conservación de un número de empleos, bueno, que no podemos saber si son 50 o 100,000 o menos. Pero digamos que no avanzamos más allá de la conservación de esos empleos. ¿Cuál es el plan para lograr que vayamos hacia adelante y que no nos conformemos solo con quedarnos donde estamos? Sí, el tema de los empleos, nuestras estimaciones es 100,000 empleos, aproximadamente 80,000 empleos en el sector de vestuario y textiles y 20,000 empleos en el sector de contact centers. Y sobre esa base es que nosotros estamos trabajando. Y el punto de cómo llegamos al día de hoy a que estemos en estas condiciones que se ha generado tanto debate, viene desde el año 2003 aproximadamente, cuando Guatemala, según toda la normativa de OMC, sobrepasa un umbral de $1,000 de PIB per cápita, y a partir de ese momento el país se ve obligado a modificar todo este marco legal. Desde 2003 hasta 2007 se pide una prórroga para poder adecuar este marco legal,
no se logra y de 2007 hasta 2015 se vuelve a pedir una prórroga. Es decir, hemos perdido 13 años en una discusión de país, no nos hemos podido poner de acuerdo durante todo este tiempo y llegamos a este momento. Esa es la condición de cómo digamos. ¿Qué tenemos que hacer de aquí en adelante? Ajá. Son lo que le llamamos o se le llama incentivos de nueva generación, que no necesariamente son los incentivos fiscales o las exoneraciones fiscales, sino que deben ser incentivos que estén, por ejemplo, presupuestados, que tengan una designación específica, que estén dirigidos a capacitar el recurso humano, que si es para contact center vaya a ser generar recurso humano bilingüe, o que si es para el sector de vestuario y textiles o para otros sectores se les capacite técnicamente en eso. Ese es el tipo de incentivos que debemos generar, o incentivos incluso a nivel local. Las municipalidades, ¿qué van a hacer las municipalidades como autoridad local para atraer inversiones también hacia ellos? Y ese es el ejercicio que tenemos que hacer y es parte de lo que nosotros en el Ministerio de Economía estamos haciendo para convencer a los alcaldes y decir, transforme su clima de negocios a nivel municipal y atraiga inversiones estratégicas. Es que pareciera que llevamos esos años que usted dice, más de una década, discutiendo sobre el mismo modelo y pareciera que Guatemala no puede pasar de esa posición en la cual ofrece mano de obra barata para una industria que se disputa no solo en esa región, sino en miles de muchas más regiones del mundo y que abaratan la mano de obra de tal manera que somos prácticamente, nos quedamos fuera de toda competencia. ¿Qué otro modelo hay o qué otra propuesta se impulsa a nivel local, tanto como usted dice, pero también a nivel nacional para romper completamente este paradigma de oferta y demanda? Yo, viendo el mapa general, digamos, del país y de políticas públicas, uno es descentralizar la inversión y llevarlo a lo local, a la municipal. Hace un par de semanas yo estuve con el alcalde de Quetzaltenango, el alcalde Grijalva, y yo le decía, quiero ilusionarlo, alcalde, para que usted genere un clima de negocios apropiado en Quetzaltenango y pueda atraer inversiones estratégicas. Porque no solamente es un ejercicio a nivel nacional. Ese es número uno. Número dos, los proyectos de alianzas público-privadas, ¿verdad?, de infraestructura económica que son críticos para el país y para generar también condiciones, es el tipo de inversiones que el país debe hacer y de apostar por esas decisiones para poder hacer atractivo también en infraestructura, en generación de energía eléctrica, en puertos, en aeropuertos. Y un tercer ejemplo es la capacitación del recurso humano. Yo estoy consciente que no es únicamente promoviendo la mano de obra barata, económica, es una condición que tenemos hoy en el país, pero capacitando al recurso humano podemos ofrecer y también evolucionar hacia otros sectores donde el recurso humano es la clave, como el sector servicios, y que se le generan mejores condiciones a los guatemaltecos. Jonathan, todo lo que está diciendo el ministro realmente toma mucho tiempo y toma, digamos, un plan de inversión pública y privada constante, coherente y consistente a lo largo de varios años. Hablamos de Quetzaltenango, en términos generales, escasa energía eléctrica a un precio subsidiado, poca agua potable, sí, una gran cantidad de población, pero muy pocas condiciones de infraestructura para lograr atraer capitales. ¿Qué hace un municipio como Quetzaltenango en esa realidad? Sí, bueno, no, yo creo que la solución no es sencilla. Podemos seguir postergando la necesidad de discutir de manera mucho más integral lo que falta por hacer, pero creo que sí tenemos que reconocer que no podemos vivir con este divorcio entre Estado y mercado. No puede ser que para que el mercado le vaya bien, el Estado tiene que ir mal. Yo sí creo que sí es importante decir que esos 1.200 millones que han costado los privilegios fiscales a las zonas francas y a las maquilas a lo largo de 25 años, el último dato son 1.200 millones, tenemos que contrastarlos si esos 1.200 millones nunca fue mejor utilizarlos para infraestructura económica y social, para solucionar esos grandes temas estructurales. Pero ya el ministro nos dijo que se hubiera abierto otro agujero, por ejemplo, en impago de IVA. Porque no entendí yo entendí que los salarios generados a todos estos trabajadores que consumen, pues habrían dejado de aportar ese IVA, por ejemplo, al Estado también. Que la balanza se equilibra con el consumo. No lo tenemos del todo claro, ¿verdad? Porque no podemos atribuirle a la empresa
los impuestos que pagan sus empleados. Ahí los empleados son otra No unidad a la empresa, económica, sino a la industria. ¿verdad? Pero quizás A la actividad económica. aquí la discusión sea más bien si la economía de consumo es sinónimo de economía de desarrollo. Si estamos descansando en que la balanza se equilibra porque simplemente hay una exención, pero al mismo tiempo hay un consumo que lo equilibra, señor Sí, es ministro. que el tema, yo entiendo, digamos, un poco las observaciones de Jonathan, de ICEFI, porque es una realidad la necesidad de recursos fiscales. Esa es una realidad, yo no la niego. Pero al mismo tiempo, y debe ser complementaria, una política también de generación de empleo. Claro. Y la única manera es generando las condiciones para que hayan empresas, porque las empresas son las únicas que van a generar esos empleos en buenas condiciones o de desarrollo para el largo plazo del país. Una de las herramientas es esta ley emergente para la conservación del empleo. Esa es una de las herramientas y no es la única. Lamentablemente han pasado muchos años, han habido muchas discusiones. Los 4 años de la administración anterior fue una confrontación terrible. Y no fue la única. Salarios diferenciados fue una segunda Sí. que todavía arrastró a principios de este gobierno. Entonces, a eso voy, ¿verdad? Que no es la única política. Es una política que se necesita, pero junto con una agenda de competitividad que junto con el Programa Nacional de Competitividad llevamos adelante con otras entidades de gobierno. Entonces, sí es un reto para el país no focalizarnos solo en esta ley, sino en muchas cosas más que el país debe hacer. Y bien ejemplificabas el caso de Quetzaltenango, pero ese es un reto no solo del alcalde y que le vaya bien. Es un asunto de país para que en Quetzaltenango o en Cobán o en Chiquimula hayan condiciones y puedan atraer inversiones también. ¿A qué aspiraría el señor ministro en los próximos 3 años de que políticas que acompañaran a esta ley? Bueno, uno es la parte de recursos humanos, ¿verdad? Poder desarrollar, en el caso de contact center, de fortalecer los contact centers. Capacitación para que las personas puedan emplearse ahí. Sí, pero educación bilingüe. No solo, exacto, no solo emplearse, sino que es educación bilingüe, ¿verdad? Jóvenes bilingües, porque al final de cuentas, los jóvenes bilingües entre 18, 22, 23 años, al ser su primer empleo, ellos están ganando un 65% más del salario mínimo, solo por ser bilingües. Y adicional, en la ley también hay un punto de apoyo para el sector de tecnologías de información, que ya no son tan jóvenes, pero en este sector, los que entran a trabajar o los que trabajan en este sector de tecnologías de información, desarrollo de software, pueden ganar hasta 8,000, 9,000 quetzales. Entonces son sectores que verdaderamente están contribuyendo a la movilidad social, a generar una clase media, a generar consumo, a generar su propio desarrollo, a ayudar a pagar a la universidad, en su familia. Son muchas condiciones, ¿verdad?, que se tienen que ir generando, pero en el mediano plazo, si vemos 4 años como periodo de gobierno, es un esfuerzo importante. Jonathan tiene una réplica, ¿verdad? Sí, retomando un poco la idea de que solo si queremos tapar el sol con un dedo podemos pensar que esta ley es suficiente para solucionar los graves problemas económicos del país. Y un poco porque las dimensiones son muy grandes de lo que estamos discutiendo. Imagínense 4 millones de niños y adolescentes y jóvenes afuera de la escuela. ¿Qué competitividad da para el país? Ni siquiera qué democracia puede tener una nación donde 15 millones de sus 15 millones de habitantes, 4 están afuera de la escuela. El otro elemento es reconocer que si buscamos una política fiscal mucho más adecuada al siglo XXI, es una política fiscal que también puede contribuir al crecimiento económico a través de investigación, infraestructura, fomento, crédito, seguimiento de esa búsqueda de emprendedurismo. Pero no podemos dejar de lado que la competitividad no es el único norte que tiene que construir este país, al que tiene que aspirar. Hay un tema social muy importante en el debate. Un país con el 60% de personas en pobreza, discutiendo salarios diferenciados, es un poco una complejidad que se agrega a la ingobernabilidad que ya tenemos. Yo sí creo, y aquí me sumo a las palabras del ministro, la ley no lo soluciona todo, y más bien lo que falta por hacer a partir de ahora, para no llegar a 2025 a discutir otros 10 años más, sin saber cuántos empleos, sin saber si pagan seguridad social,
empezar a pensar en una mirada de política económica de largo plazo que nos permita posicionar a Guatemala y ojalá Centroamérica en una mirada mucho más moderna, no esa visión de que como no tenemos nada más que ofrecer, lo único que podemos ofrecer es que no se paguen impuestos en este país. Señores, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Vamos con Rocío Lazo, ya nos cuenta qué se comenta en redes sociales sobre esta conversación. Muchas gracias, Juan Luis. Hablamos en este momento sobre la ley de inversión y empleo. ¿Qué ventajas o qué desventajas tiene su aprobación? Esperamos sus comentarios en nuestras redes sociales. Comenzamos con Estuardo Galamero. Al Estado le ha ido mal porque lo han gobernado sin vergüenzas, no por leyes que intentan generar desarrollo y trabajo. ¡Qué necedad! Marcela Arévalo. Con 0 impuestos, salarios diferenciados, extensiones, subsidios, ¿son soluciones? ¡Qué terrible! G. Low. Si una empresa necesita privilegios fiscales para sobrevivir, no es competitiva. Y por último, Armando, la única desventaja es que sea utilizada por las empresas dinosaurio para evadir al fisco. Estos son todos los comentarios con los que contamos hasta el momento. Lo invitamos a que comenten en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter, y nos encuentra como Canal Antigua. Ahora es momento de conocer todo sobre el mundo deportivo y lo esperamos a las 10 p.m. con lo mejor en análisis.